Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala. Un viernes más con todos vosotros. Programa los 173, ya viernes, último viernes de este mes de mayo, día 27. Y como siempre, pues vamos a empezar, como siempre, pues eso, presentando al equipo del programa. Marcos Ordóñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Santi Serrano, buenas noches. Feliz día del orgullo friki con retraso. Oh, orgullo friki, el mejor día del año. La parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os habla, Mario Herrera. Pues bueno, el programa de hoy pues estará compuesto en anteriores pantallas donde hablaremos de La Mosca, de Fly, del señor David Cronenberg, 1966, y que es un peliculón, o por lo menos para mí es un peliculón. Tendremos también los estrenos donde Santi ha visto esta de Chip y Chop, Los Guardianes Rescatadores, vamos a hablar de ella, veremos a ver qué es esto de Chip y Chop. Y tendremos también nuestro homenaje al señor Vangelis, que murió el pasado 17 de mayo, o sea, hace ya, pues eso, 10 días. Y hablaremos de su trayectoria, sobre todo la parte cinematográfica, hablaremos un poquito de su vida en sí, pero sobre todo la parte cinematográfica del señor Vangelis. También, si nos da tiempo a todo esto, pues tendremos el Super Movies del señor Santi Serrano. Y como siempre, pues vamos a entrar con redes sociales, Facebook, Pánico en la Sala, Twitter, @Pánico en la Sala, e Instagram, Pánico en la Sala. También tenéis iVoox, donde podéis entrar con el nombre de Pánico en la Sala en Set de Radio. Tenéis ahí pues los programas para oír. Y como siempre vamos a entrar con nuestro colaborador, el Satantanou. El Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays, está en Barcelona, en la calle 79, calle Tallers 79, con el teléfono 93 555 41, repito, 93 555 41 de Barcelona. Vuestra tienda, ya sabéis dónde podéis encontrar cualquier Blu-ray o DVD, sobre todo del género que nos gusta en este programa, que es el terror, el fantástico, la ciencia ficción. Allí podéis encontrar lo que queráis, miles de películas. Pero, por eso mismo, como hay tantas películas, posiblemente a veces no las encontráis. Llamáis al equipo que está por allí y os atenderán perfectamente donde os encontrarán la película si está. Y si no está y os la pueden conseguir, os la traerán. El Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Y bueno, pues como hablaremos de Vangelis, lo que es tema bandas sonoras, no todas, pero algunas, pues está dedicado a señor Vangelis y sobre todo a Blade Runner, película del 82, donde oiremos el tema de amor de Blade Runner. Are back. This is Chip. You know that was just a TV show, right? This is Dale. Hey, it's no secret I had the CGI surgery done. It's done wonders rejuvenating my career. And this is the comeback. We're gonna be heroes! The world didn't know it needed. The fans are hungry for it. I was always more of an Alvin and the Chipmunks person. Yeah, monster. Disney's Chip and Dale Rescue Rangers. Rated PG, streaming May 20th, only on Disney+. Bueno, pues aquí tenemos este Chip y Chop, que se ha titulado aquí. Y lo has visto, Santi, ¿no? En Disney Plus, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Sí, es un estreno... ¿El qué, perdona? ¿Qué te ha parecido esta película? Pues me ha sorprendido para bien. Es una película que ha ido directa a la plataforma, no ha pasado por cines.
Y yo no me hubiese importado ir al cine a verla. La película pues cuenta la historia de estas dos ardillas que tuvieron una serie de éxito en televisión, de animación, en los 90. Y hay mucho metacine en esta peli. Hacen como que las ardillas existen en nuestro mundo, Sí. como si fuesen personajes reales, un poco como ocurría en Roger Rabbit, donde convivían tanto dibujos animados como humanos, y que a raíz de la marcha de una de las ardillas de la serie, como que habían suspendido la serie y habían caído en el olvido. Entonces uno malvive, pues yendo a convenciones, oye, ¿te acuerdas? Soy la ardilla de Chip y Chop, una foto conmigo, pues $5, no sé qué, ¿no? Esos eventos, esas convenciones que hay en Estados Unidos, y la otra pues vive trabajando en un trabajo que no tiene nada que ver con el mundo del artisteo, digamos. Entonces, por cosas que no voy a explicar, desaparece uno de los actores o personajes que participaban en la serie y ellos se ponen a investigar un poco rollo buddy movie, a ver qué pasa con ese actor que era compañero de reparto. Se dan cuenta de que hay otros actores, otros personajes que también están desapareciendo, y esto guarda relación con la aparición de películas piratas, versiones piratas de películas famosas. ¿Sabes las películas estas que puedes comprar en los chinos, que son una versión cutre de Hércules con una animación horrorosa y cosas así? Pues eso ocurre en esta película y le dan una explicación que a mí me pareció súper original. La película, pues en ella conviven tanto imagen real como animación 2D, como animación 3D. Esto también está justificado en la peli. Tiene gags visuales muy acertados y muy chulos. Tiene multitud de cameos. Sí. Hay más cameos aquí que en Doctor Extraño. Pero no tantos como en Ready Player One. Ahí había ya a casco porro. Y es una película que va al grano, es hora y media, es más adulta de lo que puede parecer. Y yo es que estaba sorprendido durante todo el visionado de la peli. Y digo, pues esto está estupendo. Y no sé qué hacéis que no la veis. No. La verdad es que, no sé, es una película que tampoco me había planteado verla. Si tú dices que está bien. Yo tampoco, pero a raíz de los muchos comentarios que vi en Twitter, digo, le voy a dar una oportunidad, y estaba bastante asombrado. Tampoco digo que sea magnífica. Sí. Vale, pero, o sea, ya te digo, yo voy al cine una tarde a verla y ni tan mal. ¿Qué puntuación le pones, Santi? Pues no sé si un 6 o un 7, es que tampoco me parece que sea tan excelente, pero va, un 6. Un 6. Un 6 para esta, bueno, película de mezcla de animación. Además, las voces y tal son todos actores reconocidos, por lo que he visto en el original, hablo. Sí. Y la verdad es que, bueno, le pegaré una ojeada. Ya te digo, no es una película que estuviese dentro de mi línea para ver, porque tampoco soy un amante de los dibujos. Cuando digo eso, me gustan mucho los clásicos y me gusta algún anime, pero no soy en sí un fan de las películas de dibujos. Como a veces nos has dicho, pues todas estas del mundo Marvel o Spider-Man, que nos dijiste que era muy buena y tal, no las he llegado a ver porque me cuesta, tengo muchas cosas por ver y al final pues hay cosas que... Deberías también. Sí, por eso. Que, el final... Spider-Man, un nuevo universo de animación que venía padrinada por los de la Lego película, es muy chula también. No, sí. Seguramente. Pero al final tienes tantas cosas para ver que, digamos que apartas otras cosas que sabes que, bueno, por lo menos yo, pues como todo el mundo, tiene pues sus prioridades, y en este caso pues aparta algunas cosas que no me van. O apetencias, que igual dices, ay, me apetece verla, o no te pilla el día y pues no, ya me la pondré otro día y la vas dejando.
Exacto, pues bueno, hasta aquí está Chip y Chop, los guardianes rescatadores, en inglés Chip Dale Rescue Rangers, y que nuestro amigo y colaborador de este programa, pues Santi, nos dice que es una buena película. Veremos, a ver, ya te diré algo. Sí, me hará gracia saber tu opinión. Sí. Y bueno, antes de entrar en anteriores pantallas, vamos con La Mosca de Howard Short. I think you're making a mistake. I think you really want to talk to me. Sorry, I have 3 other interviews to do before this party's over. Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it. They say they are. Yeah, but they're lying. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw how scared and angry... Bueno, antes de nada decirle a Marcos que tiene el micrófono apagado. Se lo estamos comentando desde aquí, pero no se da cuenta. Vale, gracias. Vamos a hablar de La Mosca, película de 1986 del señor David Cronenberg. Por cierto, un director que acaba de presentar película en Cannes, Crime of the Future, y que por lo y que parece ser que mal. Ah, sí, pues yo he leído algunas críticas que parecen bien. Pues yo he leído que bastante mal. Sí, no, pues yo he leído 2 y las 2 la ponían bien. Igual, claro, no he leído tantas. No he leído... ¿Has leído alguna buena o no? No. Pues entonces es que tú has leído las malas y yo he leído las buenas. Eso va a ser. Y bueno, una película que es posible que caiga en Sitges, por cierto. Lo dicho, pues Marcos, háblanos de La Mosca, película que pudimos ver en el Festival de Sitges, un grandioso año, el 1986, por cierto. Pues sí. Y además la vimos, 2 meses después. Se había estrenado en Estados Unidos en agosto y la vimos en octubre. No recuerdo. Estuvo el director, ¿verdad? Si no recuerdo mal. No, estuvo el año siguiente. Ah, vale, fue al año siguiente, vale. El año siguiente vino, al año siguiente, o el 88. 2 años después vino con Inseparables
Y, de acuerdo. y además fui el año en que yo lo entrevisté, que tuve esa suerte. Bueno, pues nada, deciros que la película, bueno, pues un poco el director ya lo sabemos, David Cronenberg, los intérpretes Jeff Goldblum, Gina Davis, John Getz y un babuino, no había nadie más casi, bueno, aparte del señor que le rompen el brazo en un pulso. Bueno, 95 minutos, un presupuesto de 15 millones de dólares y una recaudación de 60 millones de dólares, más de 60. Bien, la historia está basada en el cuento The Fly de George Langeland de 1957, que es el mismo cuento en que se basaron los autores de la película, de la primera versión del año 58 con Vincent Price. Bueno, la sinopsis un poco de la película sería que Seth Brandel, científico, conoce a una periodista experta en temas científicos llamada Verónica Quaife en un evento de presentación de una serie de cosas relacionadas con el trabajo del señor Brandel. Bien, entraban en contacto, la invita a ir a su casa para que vea su laboratorio y le acaba mostrando el proyecto en el que está metido, que se trata de 2 máquinas para teletransportar un objeto de un punto a otro, de origen a destino. Y en el momento en que están hablando, él está perfeccionando las técnicas para llegar también a teleportar seres vivos, incluyendo seres humanos. Bueno, deciros que, un poco a modo de esbozo rápido, que bueno, pues la película toca uno de los temas queridos de Cronenberg, que en este caso es la enfermedad y sus estragos. En toda el primer ciclo de películas que él realizó, seguramente hasta La Mosca, Cronenberg, bueno, utilizó el terror, utilizó lo fantástico un poco como base para hablar de sus obsesiones. Mientras que a partir de entonces, cada vez más, pues utilizaría sus mismos temas, pero ya sin darle una cobertura fantástica, que luego lo hemos visto pues en Una historia de violencia, en Promesas del Este y en tantas otras, ¿no? Aunque siempre sus películas, un poco como las de Lynch, pero bueno, a otro nivel, porque a mí Cronenberg me gusta mucho y Lynch me gusta poco. Cronenberg, bueno, consigue transmitirte un ambiente asfixiante y enrarecido, bueno, pues con una caligrafía que llegas por lo menos a entender, ¿no? Bueno, empezando un poco con la película. David Cronenberg, como sabemos los que la hemos visto, hizo un cameo de médico en la película, y él contaba que lo hizo pues para darle la razón a su admirado Martin Scorsese, Scorsese para los americanos, que por lo visto cuando conoció al director canadiense, le comentó que tenía toda la pinta de ser un cirujano plástico de Beverly Hills. Bueno, pues Cronenberg le siguió la broma y se convirtió en este caso en ginecólogo. Bueno, la película estaba producida por la compañía de Mel Brooks, Brooks Films. Pero sin embargo, Mel Brooks, que era un tipo bueno, muy divertido y un gran comediante, sin embargo, como productor era una persona muy cerebral y un poco siempre mirando el pro y el contra, y entonces no quiso aparecer en los créditos. Es curioso porque no aparece como productor. Y él comentaba que lo hizo porque pensó que la audiencia, si él aparecía allí con su nombre, no iba a tomar en serio la película. Bueno, el autor del maquillaje de La Mosca, pues uno de los puntos más potentes de la película, era Chris Wallace, que además ganaría el Oscar al mejor maquillaje por esta película. Hizo, para conseguir el vómito de La Mosca, hizo un combinado que incluía huevos, leche y miel. O sea que de todas maneras los actores que se veían invadidos por ese mejunje, bueno, por lo menos malo del todo no debía de ser, ¿no?
Sí. Bien, bueno, gran parte de los críticos en ese momento, año 86, quisieron ver en La Mosca pues una especie de representación, sin decirlo, de todo lo que había causado o estaba causando el SIDA en Estados Unidos. Sin embargo, Cronenberg, bueno, cuando le preguntaban sobre ese tema, él insistía de que lo suyo era el tema de la enfermedad, el tema de la evolución de la enfermedad, de la degradación del cuerpo, de cómo el cuerpo reaccionaba, y que no había pensado La para nueva nada. carne. Sí, para nada en el SIDA, ¿no? Bueno, el babuino ya sabemos y saben nuestros oyentes, porque hablamos de él en La Profecía y el susto que le dio a Lee Remick. Pues bueno, son animales que quedan muy bien en pantalla si uno se empeña, pero que son peligrosos y son salvajes. Y no les fue fácil el trabajar con este babuino. La verdad es que tuvieron suerte porque Jeff Goldblum, para hacer la película, como sabía que sería un ejercicio físico importante, se había trabajado bastante en el gimnasio, se había puesto fuerte, y Jeff Goldblum a la primera revuelta del babuino se ve que lo puso en su sitio, lo agarró, y como diciendo, bueno, aquí estoy yo y vas a obedecerme, ¿no? Y bueno, pues luego, en fin, ahí se acabó la historia. El babuino reconoció como un aliado a Jeff Goldblum y la cosa parece que fue bastante bien. La película es de la Fox, es decir, es una película de un gran estudio y es una película de encargo para Cronenberg. Lo que pasa es que Cronenberg la hizo suya, la llevó a su terreno, claro. Es decir, la Fox recibe un guión, buscan productores, el guión les gusta, quién la podría dirigir, y al final se lo ofrecieron a Cronenberg. Creo que fue Mel Brooks el que se lo ofreció. Cronenberg pidió un salario alto de $750,000 y a Mel Brooks le dio a parecer que tampoco se pasaba mucho y le dio $1 millón. Bueno, a la Fox, la Fox no tenía, a ver, el casting que había organizado el Cronenberg no estaban muy de acuerdo, porque no les hace mucha gracia a Jeff Goldblum un poco como cabeza de cartel. Pero Cronenberg insistió porque estaba muy convencido y había hablado mucho con él de que ese papel lo bordaría, ¿no? Bueno, nada, en cuanto Goldblum tenía pues, a Cronenberg en el bote, le dijo, bueno, David, ahora lo que podemos hacer, sencillamente, es que hicieras una prueba a mi novia, a la Geena Davis, porque yo creo que va a estar muy bien en el papel de Verónica en la película, ¿no? Bueno, Cronenberg no le hizo mucha gracia, no quería tener parejas de la vida real en ficción, pero finalmente todas las actrices que se convocaron para hacer pruebas, la que quedó mejor fue Geena Davis, por lo cual se quedó con el papel. Otra cosa curiosa de la película, y bueno, perdonad que esté en un tan primer plano, y es que tengo un problema con el cable, y lo estoy aguantando, el cable de alimentación de la cámara, pero bueno, no afectará más que eso. Bueno, una cosa curiosa, a Brian Ferry lo llamaron para hacer la canción, el tema de la película. Brian Ferry, pues bueno, conocido por él y por Roxy Music, ¿no? Y para hacer la canción de los créditos finales de la película. Pero al final es que a Cronenberg aquella canción no le acababa de entrar, le daba una nueva oportunidad, no le acababa de gustar, y hablando con Mel Brooks le dijo, mira, es que, a ver, es una buena canción, pero no es apropiada para los créditos después de lo que hemos visto en la película y después del final que tiene Saint Bradel, ¿no? Y finalmente la película aparece en la escena del bar, la música, la canción, así, muy de fondo, la aprovecharon un poquito, pero nada más. Bueno, Cronenberg, como siempre, pues trajo a su equipo habitual, es decir, Ronald Sanders, que se encargó del montaje, el Mark Irwin, que se encargó de la fotografía, y Howard Shore, que compuso la música. Las máquinas estas para teletransportar, se llaman en la película telepods, y el diseño es muy simpático, porque el diseño no es sencillamente el cilindro de la moto Ducati de David Cronenberg, la moto que él usaba entonces,
bueno, pues hizo unas fotos y girándole y dándole la vuelta dijeron, coño, con perdón, ahí lo tenemos, ahí está ya listo el tema, ¿no? Bueno, sobre lo que decíamos antes del cameo del ginecólogo de Cronenberg, también comentar que también, aparte de rendir tributo a Scorsese, también fue una decisión de Geena Davis, porque Geena Davis era una escena para ella incómoda, en fin, ahí estar pues en aquellas posiciones para el ginecólogo, y tenía una gran simpatía y confianza en Cronenberg y se lo pidió que lo hiciera él. Bueno, hay otra cosa también simpática, y es que, claro, el Seth Bradley, el personaje de Jacob Bloom, claro, va pasando por diferentes etapas, ¿no? Hay un momento en que él se ve infectado, pero, claro, se ve infectado, pero se ve fuerte, con ganas de hacerlo todo, que no le hace falta dormir, que es un talento, su tono muscular, todo, ¿no? Entonces, claro, esas escenas tuvieron que doblarlas gimnastas profesionales para dar las volteretas o todos los ejercicios que hacía él, ¿no? Y es una cosa simpática porque, según he leído, claro, los gimnastas se entrenan durante muchas semanas, incluso meses, para hacer una prueba, un salto, 2 a lo sumo, ¿no? Si tienen que repetirlo, lo que sea. Pero claro, en el mundo del cine, si tienes que repetir una toma 14 veces, bueno, pues hubo un momento en que realmente tuvieron que dejar de rodar porque los gimnastas ya no podían. Ya estaban absolutamente finiquitados, ¿no? No podían continuar. Otra cosa también que, bueno, pues que es curioso saber, es que el eslogan "Ten miedo, ten mucho miedo" fue una propuesta de Mel Brooks, hablando un poco de las frases que podían definir la película. Años después de la película, cuando ya todo se hacía con CGI, en una entrevista Cronenberg comentó que él, la mosca, aunque hubiera tenido CGI, la posibilidad de usarlos, no lo hubiera hecho. Porque él recuerda la película pues como ver el bicho o a Goldblum absolutamente maquillado delante de todo el equipo, interpretando, dramatizando, transmitía una cantidad de emociones que obviamente una pantalla verde difícilmente te las va a transmitir, ¿no? Hay una escena de la que también Cronenberg se ha referido en ocasiones, que él es la escena que está en el baño Seth Bradley y se está preguntando, ¿me estoy muriendo? Es así como empieza, que es en la fase en la que él ya está viendo que no hay vuelta atrás, ¿no? Y Cronenberg insistía en que utilizaba siempre el baño para ese tipo de cosas porque es donde todos nos encontramos algo extraño. Me ha salido un no sé qué, lo estoy viendo ahora que estoy desnudo, ¿qué será esto? Tendré que ir al médico. Es un poco como el sitio donde la enfermedad empieza a manifestarse. Bueno, y él de hecho, hay otra anotación que tengo aquí, que es curioso por toda la evolución que tiene el personaje. Es decir, el personaje, mientras se va transformando en mosca, primero niega que eso sea malo, después tiene mal genio para todo, habla mal, grita, contesta mal, después empieza a tener miedo, más adelante intenta negociar cómo irán las cosas, cómo se podrían cambiarlas, y finalmente hay la aceptación. La aceptación al pedirle a su pareja que lo mate, que él no quiere estar así, ¿no? Hasta el punto además que hay un momento en que claro, Jeff Goldblum ya no hablaba el personaje, ya no podía hablar, era una mosca, y todo lo transmitía con los ojos, con unos ojos además que se basaron para hacerlos en los ojos del mismo Jeff Goldblum. Bueno, ya para ir acabando, comentaros que bueno, la película original, pues para quien no lo supiera, pues eso era del año 58, dirigida por Kurt Newman, protagonizada por Vincent Price, una película que estaba bien. Al año siguiente, 59, se hizo una secuela. La primera era en color, después las secuelas las hicieron en blanco y negro, Return of the Fly, y en 1965 hicieron Curse of the Fly. Bueno, todas cada vez un poquito peor que la original, ¿no? Bueno, pero son divertidas, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Y luego también decir que la cinta de Cronenberg tuvo una secuela que la dirigió Chris Wallace, el maquillador, en el año 89, que la protagonizó Eric Stoltz, porque en el final de la primera película el personaje de Gina Davis queda embarazada, quiere abortar, pero Jeff Goldblum quiere tener ese hijo. Finalmente, en fin, finalmente se tuvo, porque aquí está Eric Stoltz como Martin Fly, me parece que se llama, igual que el otro era Brandel Fly. Eric Stoltz, que encarna al hijo que tuvo Seth. Fue un producto muy irregular y no tenía el talento de la película de Cronenberg. No tenía el talento, pero es verdad que tampoco está distraída esa película. Yo la tengo. A mí me gusta. Verdad, a mí me gusta. Bueno, va por otro lado. Exacto, olvídate de Cronenberg. Sí. Es otra historia. Pero dentro de... Es una película más, digamos, de acción, también podríamos decir, porque... Sí, ya no sigue las constantes las preocupaciones que tiene Cronenberg, claro. Es una película de entretenimiento y punto. La película trata eso, de que a raíz de tener el hijo, lo tienen encerrado como en especies, al extraterrestre, pues ahí tienen encerrado al hijo, y donde está controlado, vigilado y haciéndole pruebas y tal. Bueno, a partir de ahí empiezan a pasar una serie de cosas. Y la verdad es que no está nada mal la película. Yo me lo pasé... Bueno, el guión de la secuela viene firmado por Mick Garris y Frank Darabont. Sí. Por eso que no está nada mal. No. Yo decir que de la película... O sea, igual que Kurt Newman lo que hizo es centrarse más en los aspectos más psicológicos del personaje, que al fin y al cabo lo que se le transforma en la cabeza y un brazo. Como siempre, Cronenberg lo que hace es más... pues la degeneración física, que es algo que lo que el Cronenberg está pues bastante habituado a dar en sus películas, ¿no? O sea que llámese cualquiera de las películas, y parece que esta que hablábamos ahora de Crime of the Future, la verdad es que también parece que habla mucho de eso, ¿no? De los órganos, del cuerpo, del interior. Vamos, que ha vuelto a la nueva carne. Exacto. Pero la verdad es que a mí me parece... Bueno, yo para poneros un empate diré que leí una crítica que estaba bastante bien, de Crimes of the Future, y una que la dejaba bastante mal, ¿eh? Ya. ¿Ves? Sí. En fin, que, o sea, hay opiniones dispares. Sí. No hay una gran aclamación aquello de... Lo que pasa es que Cronenberg es un director muy respetado y la crítica, aunque fuera mala, obviamente ponía en valor una serie de cosas que muchos otros ya no tienen, ¿no? Sí, a ver, yo... Pero se ve que él... No, bueno, que se ve que él mismo pronosticaba que cuando se pasara la peli que iba a haber abandonos en la sala. Él mismo lo decía. Sí. Yo creo que ahí no eso es una cosa rara en Cronenberg, que él haga ese tipo de marketing, porque de además manifestaciones. yo creo que fue en la crítica del Mundo, creo que era de Luis Martínez, y me parece que decía justamente eso, ¿no? Que en ningún momento nadie tuvo que salir en ambulancia, de la sala. Y que hombre, que la película tiene escenas muy desagradables, pero muy desagradables, no sé, solo ver a Viggo Mortensen atravesado por 50... Bueno, como Crash no era desagradable, realmente sí. Claro, era... Para mí no, estaba muy bien todo. Bueno, pero no dirías que era una cosa encantadora. A ver, lo desagradable también nos gusta, claro. Sí. Bueno, Existence también era desagradable en algunos momentos. Sí. O, por ejemplo, la de Videodrome también era desagradable. Cromosoma 3. Exacto, Cromosoma 3, cuando empieza y para mí a morderlos y todo aquello. O sea, no es nada negativo, al contrario. Es muy Cronenberg. Bueno, pues lo he dicho, hasta aquí La Mosca, magnífica película. Para mí, posiblemente también de todas sus películas la más blockbuster, digamos, creo yo, ¿no? Sí, la más comercial. La más comercial. Sí. Y bueno, pero a mí me encantó cuando la vi en Sitges, me encantó el marco del festival para verla y luego la he vuelto a ver más veces, claro. Y es una película que me encanta. Dentro de la filmografía de Cronenberg, que hay varias que me gustan, por muy decir, y quien no conozca la filmografía de... desde luego. Es una buena puerta de entrada, ¿eh? Exacto.
Pues nada, hasta aquí el Anteriores Pantallas de hoy. Vamos ahora con una banda sonora que seguramente pocos conocéis, que es En busca de la arca perdida, de John Williams. Probably the most. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10,000 gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Bueno, y con esto es el In Memoriam de Evangelis, del señor Evangelos Odiseas Patanasiou. O sea que un nombrecito de estos que complicado para decir, más rápido, Vangelis, que murió este Era pasado... de Murcia, ¿no? Sí, sí, de Murcia. Nació en Bolos el 29 de marzo de 1943 y ha muerto el pasado 17 de mayo de este año en París, según se dice, aunque la causa no está clara, que fueron por complicaciones derivadas del COVID-19. Pues vamos a hablar un poquito de este señor que fue teclista y compositor griego de música electrónica, orquestal, New Age y rock progresivo. También podríamos meter casi rock sinfónico, creo yo. Su música, sí, se caracteriza... Dime. No, que rock progresivo, es decir, rock progresivo y rock sinfónico es lo mismo. Lo que pasa que desde hace una cantidad de años determinada, los ingleses al rock sinfónico le llaman progressive rock. Vale. Y entonces los españoles hemos traducido literalmente porque rock sinfónico no acababa de cuajar bien, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno. Sí. Pues eso, su música que se caracterizaba por el uso de sintetizadores y ocasionalmente instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonido envolvente, un tono generalmente grandioso y solemne que utilizaba habitualmente él. La diversidad y complejidad de su discografía hace difícil su catalogación y también es considerado por la crítica como uno de los pioneros
como es lógico, de la vanguardia de música electrónica acontecido en los años 70, pues como con otros grupos, ¿no? Como podríamos decir, no sé si Marcos, tú pondrías también Tangerine Dream en esa época, ¿no? Bueno, ser. Sí, y también el Klaus Schulze, que Sí, fue uno de los pioneros del rock alemán electrónico. O Kraftwerk, ¿no? Y Kraftwerk, pero Klaus Schulze estuvo en Tangerine Dream y estuvo en Ashra Temple y murió un poco antes que Vangelis, unos días antes. Sí, es verdad. Este hombre que vivía, a caballo entre varias ciudades, coincidió su muerte en París, donde también compuso, a raíz de ir mucho por Francia, compuso la banda sonora de Lunas de Hiel, del señor Roman Polanski, del 93, y que es un compositor que raramente concedía entrevistas. Era un hombre donde los instrumentos sintetizadores e instrumentos de viento, donde aportaba una aura misteriosa e inquietante, ¿no? Su dilatada carrera, claro, de 50 años, también firmó numerosos álbumes y de estudio. Vamos aquí un poquito a sus comienzos, que es que desde que era muy joven parece que experimentó con los sonidos utilizando objetos cotidianos, como ollas, sartenes, colocando vasos o clavos entre las cuerdas de un piano. Estas cuerdas le convirtieron en uno de los artistas que avanzó los sonidos electrónicos de los años 60 y donde empezó su carrera, cuando lideró el grupo de rock progresivo Aphrodite Shields, en el que cantaba, por cierto, el señor Demi Russos, que no era nada más y nada menos que su primo. En 1970 ya inició su carrera en solitario. En la década de los 70 y 80 lanzó varios álbumes de estudio, algunos cuyos temas se utilizaron, por ejemplo, para la serie de Carl Sagan, Cosmos, donde también se comenzó entonces a componer bandas sonoras para películas como La Fête Sauvage, El Apocalipsis o La Antártida. En 1981, como es lógico, llegó Carros de Fuego, donde ahí fue el apoteosis, o digamos, ganar el Oscar y empezar a hacer un montón de cosas, ¿no? Exacto. Este señor, que era de posición acomodada, la familia de él era una familia acomodada, parece que ya realizaba conciertos con sus propias composiciones a los 6 años de edad, o sea que ya era un chaval que fue uno de los primeros también, a causa de que su familia tenía dinero, de tener un sintetizador en Grecia, o sea, que algo que valdría mucho dinero por aquella época, pero en su casa no había problemas en ese sentido. Debuta en el mercado cinematográfico como teclista del grupo The Formix, una de las muchas bandas juveniles que se forman a mediados de los 60 para seguir la estela musical y estética típica de los Beatles, ¿no? En el 66, Vangelis tiene la oportunidad de realizar una banda sonora que se tradujo 5.000 mentiras, una comedia del director Georgios Kostadinous, un director griego que le dio la oportunidad de escribir esta banda sonora, ¿no? Más tarde entró a formar parte de la banda de rock progresivo y pop psicodélico Aphrodite Shields, donde junto a su primo, como decíamos, que era la voz y el bajo, y un tal Lucas Sidera, que era el batería. El trío consiguió notables éxitos en Europa con canciones como It's 5 O'Clock o Rain and Tears, varias canciones, aquí hay muchos títulos de los que tampoco vamos a hablar, pero es un hombre que tuvieron mucho éxito en esa época, ¿no? Sobre todo por el reconocimiento de la crítica, ¿no? Como pioneros del rock sinfónico. Y por otro lado, censuran algunos países debido a los supuestos mensajes satánicos y obscenos que contenían algunas de dichas obras, ¿no? Uno de los temas donde la actriz Irene Papas gritaba repetidamente una frase ambigua en una mezcla de éxtasis alucinógeno y orgásmico, donde en el vinilo decía algo así como hazlo, ¿no? Y que fue suprimida en algunos países, ¿no? Entre ellos, Estados Unidos, ¿no? Estaba considerada como uno de los álbumes más influyentes de la época, pero, y en el cual el señor Salvador Dalí, pintor por aquella época famoso, dijo que alababa la música conceptual de este señor Vangelis. El rumbo experimental impuesto también en el último disco fue la espina dorsal del grupo, y a partir de ahí, en ese momento,
el teclista iniciara una peregrinación, ya que el grupo se disolvió y empezó ya como, pues eso, como Vangelis, y empezó a grabar en países o en ciudades como París y Londres, y creó un grupo, o sea, un estudio de grabación que se llamaba Nemo Studios. Y ahora empezamos eso entre los 70 y los 80, antes que la banda, pues eso, Aphrodite Childs se disolviera. Vangelis ya había publicado su primer álbum como solista titulado Sex Power en el año 70. Durante mediados de la década de los 70 estuvo especialmente ocupado en composiciones de varias bandas sonoras para películas independientes. Pues eso, hizo varias cosas, muchos títulos, muchas películas bastante desconocidas, ¿no? En el 75-80 afianzó su particular sonido mediante una serie de álbumes que en muchos casos surge como evolución lógica de otros y que lo ubica decididamente como pionero de la música electrónica y New Age, que es como se empezaba a llamar en los años 80, esta música así electrónica o moderna, y donde destaca un disco que era Heaven and Hell en el 75, y que luego hizo un tal disco a continuación, Albedo 0.31 en el 76, que constituye por lo que parece una de las obras más conocidas de la llamada música cósmica, ¿no? Donde fluyen pues esos pasajes rock progresivos, movimientos de vanguardia electrónica y con un sonido más espontáneo y minimalista, ¿no? En España parece que, por lo que he leído, como buscando alguna cosa de estas rarezas y tal, se utilizó mucho un tema que se llama Pulsar, de esta Heaven and Hell, y se utilizó durante muchos años para la sintonía de la cadena COPE, por lo que leo aquí, ¿no? Sí, pero creo que era de Albedo, de Albedo 036 o una cosa así, el álbum. Sí, perdón, de Albedo 039, sí, y era Pulsar, sí. Esto yo no sé si era la COPE o la cadena SER, pero eran las noticias, las presentaban con la música esta. Eran los informativos, sí. Y Vangelis, como sintonías, bueno, la usaban en 1000 sitios, ¿eh? Sí, y bueno, llegaremos porque hay más cosas de estas. No en vano se vio a menudo ligado al mundo de la ciencia ficción, no solo por esta clase de sonido espacial que desarrolló en algunos álbumes, sino también por su participación, como es lógico, en Blade Runner. Música que estamos ahí oyendo de fondo, ¿no? En la serie Cosmos y en el proyecto de la NASA, en la Agencia Espacial Europea, que creó algunos temas basándose en situaciones de estas. Sin ir más lejos, el autor de 2001, Arthur C. Clarke, le agradeció además su inspiración para la novela de la segunda parte o la continuación 2010 Odisea 2, sobre todo porque le inspiró mucho su música, ¿no? Cabe destacar también la película de Peter Weir, El año en que vivimos peligrosamente. Por cierto, otro compositor de música electrónica, Maurice Jarre, que por aquella época digamos que eran ellos dos los que estaban ahí no control. Da la casualidad de que la banda sonora es de Maurice Jarre, pero él escribió, adopta una pieza de L'Enfant, incluida en su ópera Savage, y que es la canción principal de la película. No sé si os acordáis de la película, pero hay un tema que es lo que más se oye en la película. La película se hizo famosa también por ese tema. Exacto, por el tema. Y hablando de sintonías, Pepe Navarro tenía un programa en aquel año que se llamaba La Tarde, y empezaba la sintonía cada tarde con L'Enfant, que es que si ahora la hubiéramos podido poner, la audiencia la reconocería porque es famosísima, ¿no? Sí, por eso, y es que la verdad es que no he pensado en buscar este tema, porque la verdad es que, bueno, entre el 80 y el 90 la expansión y aceptación de su música a nivel comercial y crítico recibe un gran impulso gracias a la inclusión de varios temas de sus álbumes de los años 70, como hemos hablado antes, Heaven and Hell, la exitosa serie televisiva de Cosmos, Un viaje personal, y la serie documental creada por Carl Sagan, donde pues abordaba el universo, el origen de la vida y la Tierra, y su impacto y difusión marcó su estreno y parece una notable publicidad de su música en ese programa, ¿no? En abril del 82 consiguió, pero no recogió en la ceremonia, el premio Oscar a la mejor banda sonora por Carros de Fuego, dirigida por Hugh Hudson, frente a otros compositores como John Williams, que presentaba su En busca de la arca perdida. O sea que ganó por encima de compositores como John Williams, ¿no?
Tal y como sucederá el resto de sus siguientes trabajos para el cine, no guarda relación estricta. Por cierto, no sé si lo he comentado, pero él no apareció por la gala de los Oscars a recoger el premio. Y bueno, las piezas, pues eso, crear una obra musical que funcionaba como un álbum, un estudio de cara a escuchar independientemente, ¿no? Que era Opera Savage. En cualquier caso, la película musicalizada por Vangelis, los temas utilizados en el montaje se corresponden exactamente con las versiones de álbum, con la independencia de que en este hayan temas inéditos y el orden de las piezas varíen, ¿no? Es interesante también mencionar el método que utilizaba el griego para musicalizar las películas, ya que suele limitarse a improvisar en los teclados mientras veía la película. O sea, el director le iba enviando metraje de la filmación y él se ponía ahí con sus ordenadores, la pantalla, y él empezaba ahí a tocar y a ver qué es lo que le parecía, lo que le encajaba bien. Pues eso, lo ponía y la verdad es que creo que quedaba bastante bien, ¿no? La banda sonora de la película de ciencia ficción Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, es una de las composiciones más populares de la trayectoria de Vangelis, como es lógico, y a partir del momento de recibir el Oscar, tal vez temiendo la posibilidad de quedar encasillado como músico de bandas sonoras, Vangelis decide no publicar comercialmente todos sus trabajos, pues eso, para el séptimo arte, decisión que solo ha sido quebrantada en contadas ocasiones. Entre los ejemplos de bandas sonoras inéditas se encuentran pues partituras de la película Desaparecido de Costa Gabras, Motín a bordo de Roger Donaldson, pues entre ellas, ¿no? El siguiente obra pues sería eso, la película Blade Runner, dirigida por Ridley Scott. El álbum se publicó en 1994 en una edición revisada a raíz de eso, ¿no? De que hizo el director's cut el señor Ridley Scott, y lo que hizo es filtrar la narración de la película. No sé si os acordáis que la versión que hizo no había voz en off. Exacto, no había voz en off, el narrador. ¿Y qué hace? Pues que la música sea mucho más importante en la película, ¿no? Pero ahora que dices esto, Mario, recordar que estuvimos un montón de años con una versión de la música de Vangelis de Blade Runner que no era él, claro, que estaba musicalizada y demás, hasta que salió, que creo que era un triple CD, con la original. Sí. Que además me parece que la original no llevaba el saxo, el tema de amor. Exacto. Era un sintetizador. Sí. Pero bueno, la verdad es que pues eso, el resto de años 80 estuvieron marcados por las tenadas de trabajos, donde pues hizo algunos ejemplos de Antártica, una banda sonora para la exitosa película japonesa del director Koreyoshi Kurahara. Desde el punto de vista discográfico, los años 80 concluyen para Vangelis con la partitura nunca editada de Francesco, película italiana dirigida por Liliana Cavani y protagonizada por Mike Brooker y Helena Bonham Carter, que es sobre la vida de San Francisco de Asís. En los años 2000, 1990-2000, pues hizo Lunas de Hiel, como he dicho antes, donde tuvo bastante buena sintonía con el señor Polanski, que utilizó la voz para una melodía que cantaron, una historia que montó él, y utilizó la voz de Polanski, pero también volvió a tener contacto otra vez con el señor Ridley Scott para 1492, La Conquista del Paraíso. Esa banda sonora, pues que bueno, que ha sido empleado en campañas publicitarias y siendo adoptadas por boxeadores como Henry Mask para sus propias campañas de imagen. O sea, es un tema que parece que ha gustado mucho, y hay muchas personas que lo han utilizado, pues eso, ¿no? Para hacer pues publicidad con esa música. En el 2001 la NASA pues se pone en contacto con él para que haga el himno de la misión tripulada a Marte del Mars Odyssey, y parece que hace una banda sonora donde hay un DVD donde sale pues eso, ¿no? El despegue y algunos de los momentos de esta pues eso, este encargo para la Mars Odyssey. La mitología de la ciencia y la exploración espacial son temas que siempre han fascinado desde su niñez y siempre estuvieron conectados de alguna manera a su música, ¿no? Y circulan rumores de que Matrix Reloaded, pues que es hay algo de banda sonora por ahí suyo,
y bueno, son cosas que se van oyendo. Nos hemos dejado algunas cosas por delante, pero decir ya para acabar, pues eso, que Vangelis le tomó el cine cuando le apetecía, sin considerarse especialista, y bueno, más allá de las películas, descanse, pues eso, en algún lugar del espacio, ¿no? Este maestro que fue Vangelis. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, y ya vamos acabando, porque si no esto se termina. Santi Serrano, hasta la semana que viene. Buena nit. Marcos Ordeña, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La parte técnica, como siempre, Carlos Ortega, y uno que os ha hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices pesadillas. Adiós.